Mejor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. Existen factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal crónica como la diabetes o la hipertensión. Hoy platicaremos de esta enfermedad. Recuerda, estás en Prevenir es Vivir. La función de los riñones es limpiar la sangre, eliminando desechos, toxinas y exceso de líquido. También producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando el riñón sufre un daño, se pueden acumular residuos peligrosos en el organismo, elevarse la presión arterial, retener el exceso de líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos. A esto se le llama insuficiencia renal. Se clasifica en insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La primera se refiere a la pérdida rápida de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y ayudar a mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo, mientras que la segunda es la pérdida lenta de la función de los riñones. Las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En Prevenir es Vivir, los especialistas te dirán qué hacer cuando se padece esta enfermedad y cómo encontrar el tratamiento más adecuado. Hemos escuchado información acerca de la importancia que tienen los riñones en nuestro organismo. Para platicar más acerca de este tema y de la insuficiencia renal, que es una complicación cuando no se tiene cuidado con este órgano, hoy nos acompañan dos especialistas, el doctor Jesús Canseco y el doctor Jorge Reyes, nefrólogos. Jorge, ¿nos podrías platicar acerca de cuál es la función de los riñones? Podemos decir que el riñón tiene como función principal la homeostasis del medio interno, es decir, mantener libre de toxinas nuestro organismo, nuestra sangre, para permitir el buen funcionamiento del mismo. Además, otra función trascendental de los riñones es mantener el equilibrio de los líquidos dentro de nuestro organismo, de tal manera que permite que cualquier exceso que exista de líquidos pueda ser eliminado sin mayor problema. Podemos decir que esas son las funciones más emblemáticas. Los riñones también son unos órganos que regulan la presión arterial. Probablemente junto con el corazón, los riñones son los órganos principales en nuestro cuerpo que regulan la presión arterial y la mantienen en niveles, digamos, adecuados, no nocivos para nuestro organismo. Por lo tanto, cuando hay una disminución en la función de los riñones, una de sus principales manifestaciones va a ser la hipertensión arterial, ¿sí? Perdón, muchas personas creen que la complicación de una enfermedad renal es secundario a la presión arterial elevada. La presión arterial alta en nuestro organismo puede ser tanto consecuencia como causa de la enfermedad renal. Sí existen muchos casos en donde el principal o la primera manifestación que tiene una persona es hipertensión arterial, que la lleva a daño renal, o al revés. El daño renal por cualquier otra enfermedad diferente a la hipertensión te puede llevar a hipertensión arterial. Platíquenos ahora en qué consiste la insuficiencia renal crónica. Bueno, la insuficiencia renal crónica es la pérdida de la función renal de manera lenta, es muy lenta, ¿sí? Esto implica una evolución de meses, años, de alguna situación que esté dañando de forma permanente a los riñones, para que a la larga, durante meses, años, se vaya perdiendo la función renal. Las dos principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial, y obviamente que también aquí en Oaxaca, son la diabetes mellitus y, en segundo lugar, se estima que es la hipertensión arterial. Doctor Reyes, ¿nos podrías platicar en qué consiste la insuficiencia renal aguda? Los riñones tienen como función primordial eliminar toxinas de nuestro organismo, además de eliminar el exceso de líquidos. Por ende, entonces una persona que tiene enfermedad renal crónica va a empezar a tener acumulación de toxinas.
Esta acumulación de toxinas tiene infinidad de síntomas, sin embargo quiero hacer énfasis en algunos que creo que son los más icónicos. Uno es pérdida del apetito, paulatina a lo largo de varios meses, que puede haber náusea, vómito persistente. Además de esto puede haber, dado que hay síndrome anémico, le llamamos nosotros, es decir, hay una instauración de una anemia muy severa, la persona llega a sentir debilidad, que generalmente es muy paulatina, pero conforme va avanzando la enfermedad empieza a ser más notoria, ¿no? Empieza a haber incapacidad para tener ejercicio, hay cansancio fácil, incluso puede llegar a faltar el aire, así lo manifiestan los pacientes. Ahora, otra manifestación que también es muy frecuente es la retención de líquidos. Precisamente habíamos dicho que una de las funciones primordiales del riñón es precisamente la eliminación del exceso. Entonces, al no tener esta capacidad del riñón, lo que sucede es que empieza a notar el enfermo que se empieza a hinchar, empieza a ganar más peso corporal y lo empieza a notar sobre todo en los pies. Posteriormente este edema puede ser tan grave que puede involucrar no nada más los pies, sino empieza a ascender, de tal manera que los líquidos pueden buscar resquicios que no son naturales, es decir, pueden acumularse en el pulmón. Todos estos síntomas en un principio son apenas perceptibles. Conforme pasa el tiempo, los meses, las semanas, se va haciendo el daño en el riñón. Efectivamente, se van acentuando y el paciente cobra un aspecto pues de mucho deterioro. Se siente muy mal, sobre todo cuando están en las etapas finales. Ahorita estoy siendo específico de las etapas finales tal vez de la enfermedad renal crónica. Podemos traspolar estos comentarios que te acabo de hacer al terreno de la enfermedad renal aguda. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por un fracaso, por un fallo de las funciones del riñón de manera súbita, es decir, en un periodo de tiempo muy breve. Tiene una naturaleza mucho más corta, se instala en periodo de días, incluso puede ser 48 horas. Y todos los síntomas que generalmente vemos que se instalan en la enfermedad renal crónica de una manera mucho más pausada pueden acentuarse en un periodo de tiempo bastante corto. Podemos decir que de los que llegan al servicio de urgencias, las causas más comunes son de origen prerrenal, le llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir prerrenal? Es decir, que hay una disminución del volumen de líquidos corporal. ¿Y cuál puede ser una causa de disminución del volumen de líquidos corporal? Pues bueno, la diarrea intensa, los vómitos intensos, incluso, bueno, ahí podemos seguir hablando de muchas causas más, ¿no? Pero generalmente en ese terreno la disminución de los líquidos corporales es un fenómeno central para explicar la mayoría de las causas. También hay otro grupo de enfermos que generalmente tienen algo que se llama enfermedad obstructiva, que también pueden provocar con mucha frecuencia este tipo de cuadros, específicamente los cánceres o los tumores con cierta frecuencia pueden tener esta responsabilidad en el fracaso renal agudo. Ahora, en el terreno del paciente que ya está hospitalizado, las causas también son tremendamente amplias. Podemos decir que las infecciones sistémicas, la sepsis que se llama, pues, puede ser una de las causas más importantes. Sin embargo, podemos rescatar también las causas iatrogénicas, es decir, algunos fármacos, algunos medios de contraste que desgraciadamente son situaciones no deseadas o eventos colaterales de las estrategias terapéuticas que nosotros utilizamos. Son un costo que a veces tiene el paciente. Sin embargo, debe existir muchas veces un antecedente, es decir, un daño previo para que se pueda condicionar y se pueda desencadenar todos los fenómenos fisiopatogénicos que llevan al daño renal agudo. Pero en términos generales podemos decir que estas son las causas más comunes. Gracias, Jorge. Doctor, el doctor Jorge platicaba de que uno de los síntomas es anemia. ¿Por qué se presenta anemia en los pacientes con insuficiencia? Muy bien, Víctor. Los riñones, dentro de sus funciones, tienen que generar una sustancia que es una hormona que se llama eritropoyetina.
Esta sustancia se genera dentro de los riñones, pero esta sustancia actúa a nivel de la médula ósea para generar glóbulos rojos. Cuando disminuye la función de los riñones, ya sea de forma crónica o de forma aguda, se deja de producir esta sustancia, la eritropoyetina. Y por eso los pacientes es la principal razón por la que van a desarrollar anemia. Una segunda razón por la que los pacientes con daño renal, con disminución en la función de los riñones, presentan anemia, es porque hay una deficiencia de hierro. ¿Factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal? Muy pocas veces nos interesamos o estamos pendientes que tenemos unos riñones, que pues hay que cuidarlos, ¿no? Pero básicamente las personas que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal o disminución en la función de los riñones son las personas diabéticas, los hipertensos, las personas que se conozcan con alguna patología de algún otro órgano, sobre todo a nivel cardíaco, las personas con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Las personas que se conozcan con enfermedades hepáticas. Esas son personas que están en alto riesgo, que tienen mayor riesgo de desarrollar también dentro de la evolución de sus enfermedades daño renal, ¿no? ¿Existe algún factor genético que pueda desencadenar esta enfermedad? Por supuesto. De hecho, existe una serie de enfermedades que pueden englobarse en este epígrafe, ¿no? De enfermedades hereditarias que afectan el riñón. Hay, de hecho, una enfermedad que es muy representativa, que es la enfermedad renal poliquística del adulto. Sin embargo, no es tan común en nuestro medio y hay otra serie de enfermedades que también pueden tener este carácter hereditario, sin embargo, son más raras, pero efectivamente sí existe la posibilidad de que haya un carácter hereditario. La pauta para no desarrollar este tipo de enfermedades es el cuidado. Gracias, Jorge. Doctor, en resumen, ¿cuáles serían los síntomas por los que un paciente debería de estar preocupado o vigilando para detectar de forma oportuna de que está presentando insuficiencia renal? Ok, Víctor. Una vez que este daño renal ya es severo, que ya la función renal es muy baja, probablemente de las principales manifestaciones que se pueden presentar es elevación de la presión arterial, retención de líquidos, que médicamente pues, es el edema, la gente lo nota como hinchazón, debilidad, falta de hambre, incluso insomnio, comezón, prurito en la piel, pero vuelvo a insistir, la enfermedad renal tiene esta peculiar característica de que las personas ya pueden tener el daño renal bien establecido, pero puede que no tengan ninguna manifestación en su cuerpo, en su organismo, que esté directamente relacionada con esta disminución de la función renal, a pesar de que ya tengan el daño renal y a pesar de que la función renal ya sea baja. Gracias, doctor. Como hemos escuchado a los especialistas, la importancia de acudir de forma oportuna cuando tienes factores de riesgo para evitar un daño en tus riñones es de suma importancia. Es por eso que te invitamos a que acudas con los especialistas de forma oportuna. A continuación vamos a un corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, el tema de hoy es insuficiencia renal. A continuación veamos el siguiente testimonio de un paciente con esta enfermedad. Yo viajé a Mazatlán, ¿no? Entonces yendo en el autobús me empezó a doler la cabeza mucho, ¿no? Pasando de México y calentura, temperatura, pues. Entonces ya llegué, me tomaba unas pastillitas en el carro, pero ya llegando ahí, pues luego me llevaron al doctor y me sacaron estudios y todo eso. Y hay una clínica allá y me llevaron luego, porque el doctor me detectó que estaba
estaba mal de los riñones y que ya no era otra cosa más que hacer esto que me están haciendo ahorita. Y de ahí me diagnosticaron que yo tenía, que eran mis riñones, pues. Me dio dolor en los riñones y hace 22 años me operaron. De ahí me operaron el otro riñón hace 11 años, porque igual tenía yo cálculos, igual me dio dolor. Y de ahí me operaron el año y medio, me sacó el cálculo. Lo que pasa que él me fue a operar con que tenía yo el azúcar alta y la anemia. Y ahí fue donde me operó y le dijeron a mi esposo que ya había yo muerto y todo. Los aparatos ya se habían apagado y después se encendieron. De ahí, ese día que fui a sacarme los hilos, ahí me agarró la vasca. Y ya me dijo que me metió con una internista, el internista ya me tuvo, me internaba y todo. Pues ya no pensé otra cosa, más que pues seguir con las instrucciones que me había dado el médico allá. Yo me traje un papel que me dieron allá para que siguieran mi procedimiento acá. Y gracias a Dios, pues me ha ido muy bien porque hasta ahorita, pues estamos estables, pues. Y yo me ponía más grave y grave y grave. Lo que pasa que dice que me agarró y me pegó, me cosió rápido y me pegó una gasa encima. Y agarró, dice que y esa gasa se pudrió por dentro. Y eso fue que llegué a especialidades el año y medio. Pues gracias a Dios ahí fue que me volví a parar porque ahí, yo quedé en silla de rueda 3 meses. Y ahora en septiembre arrojé unas piedras y ahí fue donde mi riñón como que dejó de trabajar porque ya me empezaron a hacer el hemodiálisis. Pero pues gracias a Dios ahí voy. Pues yo soy albañil, todavía mis labores todavía las funciono. Ajá, las funciono todavía poco, pero pues ahí sí las hago todavía, ¿no? Cuando me pongo mal, pues dejo de hacerlas para mantenerme estable. Ya puedo barrer, ya me lavo unas ropas delgaditas que son mías. Y ya voy, vengo, si me toca una fiesta, me voy, bailo, todo. O sea que me siento bien. ¿Sí? ¿Es una vida normal? Sí. Pues yo le digo que se atiendan, ¿no? Que se atiendan porque pues esta enfermedad es muy mal, no avisa cuando llega. Entonces yo a mis compañeros y a la gente que pues a lo mejor nos está escuchando, pues que se den un chequeo, cuando menos cada año, ¿no? Para saber qué es lo que tiene uno realmente en el cuerpo, ¿no? Porque esta enfermedad, bueno, para mí me llegó de repente así, pum, porque no tenía dolor, no tenía nada, pues, nada. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Como escuchamos en el video, la importancia de acudir al médico para recibir el tratamiento y hacer un diagnóstico oportuno. Doctor, ¿nos podría platicar cuáles son los estudios para realizar el diagnóstico de insuficiencia renal? Claro que sí, Víctor. Unos estudios sanguíneos y otros de orina. Dentro de los estudios de sangre, yo creo que el estudio principal es la química sanguínea. Dentro de la química sanguínea existe un análisis que se llama creatinina. La creatinina junto con otras sustancias son de las principales toxinas urémicas, de las principales toxinas del riñón. Entonces, la creatinina en nuestro cuerpo se mantiene en ciertos niveles, en ciertas concentraciones consideradas adecuadas para nuestro organismo cuando los riñones tienen un adecuado funcionamiento. En el momento en el que los riñones disminuyen su función, esa creatinina que se elimina, que se excreta diario por los riñones, se empieza a acumular en nuestro cuerpo y se eleva su nivel en sangre. Entonces, tener la creatinina elevada en la mayoría de los casos nos traduce que se está presentando enfermedad de los riñones y que su función está disminuyendo. Otro estudio fundamental probablemente es el examen general de orina, en donde nosotros vemos que determinadas sustancias están presentes en la orina. Las proteínas en la orina, lo normal es tener 0 proteínas. En el momento en el que aparecen las proteínas en la orina, te están traduciendo que también se está presentando
el daño renal. De ahí probablemente también se tienen que solicitar muchos más exámenes, pero ya también enfocados en evaluar las complicaciones que se pueden estar presentando por la disminución de la función de los riñones. Entre estos la biometría hemática, unos electrolitos séricos en donde se incluye el sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo. También existe un estudio de imagen que es el ultrasonido renal. Dentro de la evaluación del paciente que tiene factores de riesgo para padecer enfermedad renal crónica o que ya sabes que tiene esta enfermedad renal, cuando la creatinina en la química sanguínea salió elevada, el ultrasonido renal es muy importante. Él da información de cómo está el riñón desde el punto de vista estructural, de su forma, su tamaño. Ahí se obtiene una información muy valiosa para la evaluación de los pacientes con sospecha de enfermedad renal. Entonces también el ultrasonido renal es muy importante. Existen estudios, digamos, más sofisticados, avanzados, que se deben de individualizar en cada caso en particular cuando está sospechando de enfermedades sistémicas, de enfermedades que están afectando otros órganos, pero que dentro de esos órganos también están los riñones, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Reyes, ¿nos podría platicar acerca del tratamiento? Esta es una enfermedad que tiene un carácter biológico determinado, es decir, que tiene un curso inexorable hacia el deterioro de la función renal una vez que se desataron todos los mecanismos que hacen daño, pues. Entonces, una de los blancos terapéuticos que buscamos los nefrólogos es instaurar todas esas medidas que sabemos que tienen la capacidad de frenar la progresión de la enfermedad. Y estos son tal vez una pieza fundamental, los antihipertensivos. Hay antihipertensivos que además tienen determinadas características nefroprotectoras. Sin embargo, hay un punto de inflexión en donde cambia radicalmente las necesidades terapéuticas, y ahí es donde se instauran la necesidad de la terapia sustitutiva de la función renal: diálisis, hemodiálisis o, idealmente, trasplante renal. En la etapa inicial, un paciente puede ser tratado con medicamentos y controlarse con medicamentos para evitar el daño renal. Pero una vez que el daño renal ya está establecido, pues ya tienes que sustituir la función que tenía el riñón a través de este tipo de tratamientos. Es correcto. Estas dos formas de realizar la terapia de sustitución de la función renal prácticamente van a lavar nuestra sangre, lavar el cuerpo de las toxinas del riñón y desde el punto de vista médico obtener buenos resultados tanto con una como con otra. Se individualiza cada paciente tomando en cuenta determinados factores para saber cuál vas a elegir en cada uno de ellos. Como pudimos escuchar, podemos evitar todas estas complicaciones si tenemos un cuidado exhaustivo de nuestra salud. Si eres diabético o hipertenso, es importante que acudas al médico y te hagas estudios cotidianamente. A continuación, vamos a la sección La Voz del Público. ¿Por qué se llega a la dialización? Y si una persona está sufriendo, se supone que ya está recibiendo dialización, ¿por qué razón se le siguen hinchando los pies? ¿Qué complicaciones nos traería el trasplante del riñón? Bueno, doctores, tenemos aquí unas dudas de nuestro público. Aquí pueden haber causas que atañen a las conductas del paciente o causas también relacionadas al tratamiento. Todo debe estar en una balanza bastante clara. Los pacientes que están en diálisis deben disminuir el consumo de líquidos de una manera sustancial. Deben además disminuir el consumo de sal para ayudar, pues, con estas medidas a disminuir el exceso de líquidos que tiene el enfermo. Si el enfermo no cumple con esos requerimientos, por supuesto que va a estar en un continuo balance positivo, es decir, van a estar ganando paulatinamente más y más líquidos si es que esta conducta no mejora. Respecto a la prescripción como tal médica, hay que evaluar, es mucho más complejo todavía porque necesitamos evaluar distintos rubros. De la primera causa, y lo más probable, seguramente tendrá que estar relacionado con la prescripción de la diálisis.
La prescripción de la diálisis generalmente requiere una evaluación exhaustiva, ¿no? Donde tenemos que evaluar la exploración física, los estudios de laboratorio, la historia farmacológica, cómo se realiza la diálisis, la concentración de líquido de diálisis, etc. Entonces es tan complejo que precisarlo pues no va a ser tan sencillo. Hay que buscar que no esté tomando medicamentos que también pueden provocar edema periférico. Entonces, en realidad aquí lo que se pudiera sugerir es que el paciente sea sujeto de una entrevista con un nefrólogo, con un experto en el área, para poder discernir con precisión, dado que son infinitas las causas. Doctor, la segunda pregunta es, ¿existen complicaciones en los trasplantes? Para empezar, el trasplante renal, como lo mencionó el doctor Jorge Reyes, se convierte en la modalidad de sustitución de la función renal ideal, ¿sí? Nosotros con los tratamientos de la diálisis peritoneal y la hemodiálisis podemos lograr un control y una mejoría muy marcada en la salud, en el bienestar de la gente, pero esta mejoría es incomparable cuando se realiza un trasplante renal y sería el tratamiento ideal para todas las personas, ¿no? Yo quiero tocar tal vez 3 puntos importantes como último mensaje. Punto número 1, todos estamos en riesgo de padecer enfermedad renal. Punto número 2, por supuesto, la diabetes mellitus es la principal causa de daño renal a nivel mundial y no se diga aquí en nuestro medio, Oaxaca. Comentar que es tan frecuente que los pacientes diabéticos terminen con daño renal que pareciera que es una regla que todo paciente diabético va a terminar con enfermedad renal y no es así. Se puede prevenir y eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo se previene el daño renal? Pues con un adecuado control metabólico de su enfermedad de la diabetes, ¿no? Y en tercer lugar quisiera comentar para todo el público que una vez que se requiere del tratamiento de diálisis cuando la función renal es extremadamente baja, se tienen muchas ideas, Víctor, sobre la diálisis que literalmente como que es mala, ¿no? Al contrario, un paciente en diálisis cuando ya de manera lamentable por todas las consecuencias que trae que un paciente ingrese a este tratamiento, lo requiere, lejos de que esto le vaya a provocar algún mal o algún otro malestar más, pues no, es lo que en un momento dado le va a permitir mejorar su salud, continuar con vida y sí, la diálisis por supuesto no está exenta de complicaciones, pero estas complicaciones en comparación con todos los beneficios que tiene el tratamiento, pues por mucho supera los beneficios que los riesgos que implica someterse a diálisis. Y en último lugar quiero mencionar que hacer hincapié que el mejor tratamiento para una persona con disminución de la función renal de forma grave, severa, va a ser el trasplante, ¿no? Sí, es complejo, es difícil de realizar, de llegar a un trasplante, pero como te mencionaba, toda persona, todo paciente que está en diálisis es candidato a trasplante renal hasta no demostrar lo contrario. Pero podemos evitar todo esto si tenemos un cuidado excelente de nuestra salud, ¿no, doctor? Así es, Víctor. Les agradezco mucho su participación, muchísimas gracias por acompañarnos, creo que queda mucha plática más acerca de estos temas, pero agradecemos su participación. Gracias. Recuerda anotar este dato muy importante para ti. Para evitar las patologías renales o las coronarias, es necesario reducir el consumo de sal, evitar los excesos de grasa y sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. Si eres diabético o hipertenso, recuerda acudir de forma periódica con tu médico para que te realice estudios y diagnosticar de forma oportuna la insuficiencia renal. Recuerda, te esperamos en nuestro siguiente programa. Prevenir es vivir.